Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos. Hoy es viernes 7 de octubre del 2016. En el calendario de Jehová es Shabbat 6 de Tishri. Según el calendario hebreo civil, ya estamos en el año 5777. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Vayelech, que significa Él fue. La porción es de Deuteronomio 31, versículos del 1 al 30. Nosotros nos vamos a concentrar en una porción más pequeña, y la porción que vamos a estudiar esta noche es Deuteronomio 31, del 3 al 6. Deuteronomio 31, versículos del 3 al 6. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de ustedes, y harán con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es: no temas, Jehová pelea por ti. No temas, Jehová pelea por ti. Este principio bíblico es uno de mis favoritos porque nos da la seguridad de que nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Una de las cosas más importantes para nosotros como creyentes es que podemos tener la seguridad de que haciendo la voluntad de Dios, Él siempre va a estar al frente de nosotros. Él siempre va a pelear nuestras batallas, Él nos va a defender si nuestra causa es justa, y Él va a ser nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pero Yahweh Dios solo pide algo a cambio. Hay una condición para este principio bíblico. Lo vimos a través de la lectura que hicimos de la porción en la cual nos vamos a concentrar hoy, y prácticamente lo único que pide de nosotros es obediencia. Eso es lo único que quiere Dios, que nosotros seamos obedientes a su palabra. En el contexto de lo que estamos viendo aquí en esta porción del capítulo 31, versículo del 3 al 6, prácticamente Moisés está a punto de morir y va a entregar el liderazgo a Josué. Entonces, Dios a través de Moisés está hablando al pueblo y les está diciendo que tienen que prepararse porque Dios va a entregar a sus enemigos en sus manos. Y prácticamente en la forma que Él utiliza para exhortar al pueblo, en el versículo 6 les dice: esfuércense y cobren ánimo.
Luego dice, no teman ni tengan miedo de ellos. Es algo muy importante porque nosotros en diferentes situaciones hemos estado en posiciones en que muchas veces tenemos miedo de la situación que estamos enfrentando. A ver, levanten la mano, ¿quién no ha tenido miedo en alguna ocasión? Creo que nadie de nosotros. Entonces va a haber situaciones en las cuales vamos a correr peligro y obviamente el miedo se va a apoderar de nosotros. Pero la promesa que está haciendo Jehová es que nosotros no debemos de temer ante cualquier situación que enfrentemos. Lo único que Él nos pide es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Vamos a ver un texto que ya leímos en este libro de Deuteronomio. Vamos a regresar al capítulo 11. Deuteronomio 11. Vamos a leer del 11 al 28. Pero como es una porción muy larga, si ustedes lo pueden revisar y estudiar en sus casas, vamos a leer solamente algunos versículos. La porción completa sería Deuteronomio 11, del 11 al 28. Nosotros nos vamos a concentrar solo en algunos versículos. Entonces, en el contexto del mismo libro de Deuteronomio, Moisés habla al pueblo de Israel bajo la dirección de Dios, entregando una serie de indicaciones antes de morir. Entonces, todo el trabajo de Moisés es repetir la ley, exhortarlos a que guarden los mandamientos de Dios y de que cumplan su palabra, porque Él va a entregar el liderazgo a Josué y ellos van a tener que entrar a la tierra prometida. Prácticamente el viaje de Moisés acaba al final, el último capítulo del libro de Deuteronomio. Entonces, todas estas son indicaciones para el pueblo de Dios, para cuando ellos vayan a tomar la tierra. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a leer del 12 al 14. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieran cuidadosamente a mis ¿qué? A mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Entonces Dios dice, van a entrar a la tierra prometida y yo voy a cuidar de ella, mis ojos estarán desde el principio del año hasta el final, cada ciclo anual. Pero ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Qué condición les pone Jehová? Obedecer sus mandamientos. Es muy importante. Vean, al final hay una promesa de bendición, de prosperidad. Dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, no solo voy a cuidar la tierra y los voy a proteger, sino que va a haber abundancia de cosecha en la tierra, ¿cierto? Muy bien, vamos del versículo 22 al 23. Nuevamente dice, porque si guardaren cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumplan, y se amaran a Jehová su Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de ustedes a todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas
que ustedes. Entonces el reto era muy grande, eran varias naciones, eran más numerosos y más poderosos. ¿Y qué les dice Jehová? Ustedes solo guarden mis mandamientos y yo voy a hacer que ustedes saquen a todas estas naciones y ocupen la tierra. Entonces vemos la promesa de Dios una y otra vez confirmando que si obedecen sus mandamientos, Él va a pelear por ellos, los va a defender, los va a proteger y les va a dar prosperidad. Finalmente vamos a leer del 24 al 26. Dice, todo lugar que pisare la planta de su pie será suyo, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será su territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes, miedo y temor de ustedes pondrá Jehová su Dios sobre toda la tierra que pisaren, como Él les ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Entonces vean, en esta porción, ya casi al final, les da las medidas de todo el territorio que les iba a dar. Es muy interesante, si pueden en sus casas, comparen el Israel actual con la descripción que hace Jehová aquí en esta porción, y se van a dar cuenta que lo que es ahora el territorio de Israel es casi la mitad del territorio que Dios les había dado. ¿Saben por qué? Porque por temor a sus enemigos y en cumplimiento a una profecía que había dado Jehová, que si no obedecieran en todo lo que les pidiera hacer con sus enemigos se iban a enseñorear de ellos, pues hasta el día de hoy Israel ocupa solo la mitad del territorio que Dios le dio. Y por temor a no acabar con sus enemigos se levantaron y tienen ocupada la mitad del territorio que originalmente Dios les había dado. Es algo muy interesante. Debería de ser desde el Mediterráneo hasta Jordania y desde el Líbano hasta el sur de Egipto, o el norte de Egipto más bien. Entonces, todo ese territorio algún día Dios lo va a recuperar, pero todavía no ha llegado el tiempo. Entonces, todo lo que les pedía era obediencia. Entonces, Él les dijo, todo lo que pisara la planta de su pie será suyo, y les dio los límites de toda la nación. Obviamente sabemos hasta el día de hoy que ellos desobedecieron. Es por eso que la nación es mucho más pequeña de lo que debería de ser. Jeremías 50 del 28 al 31. Vamos a ver porciones muy interesantes, porque Dios promete siempre estar al frente de las batallas de su pueblo si ellos obedecen su palabra. Y sabemos que hubo varias invasiones, muchas destrucciones, lo que quiere decir que el pueblo de Israel no fue fiel con su Dios. Jeremías 50 del 28 al 31. Voz de los que huyen y escapan de la tierra ¿de qué? De Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entensan arco, acampen contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Páguenle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas,
y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice ¿quién? Jehová nuestro Dios. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y es muy interesante, vean esta palabra retribución, obtener el pago justo por tus acciones. Entonces, el pueblo de Israel desobedeció, Babilonia invadió Israel, fueron llevados cautivos, pero luego se ensoberbecieron y endurecieron de más su mano contra Israel. Entonces pasó el tiempo de su castigo, clamaron a Jehová y ahora Dios estaba diciendo a los babilonios que era el tiempo de la retribución y que Él iba a pelear por su pueblo e iba a acabar con Babilonia. ¿No es interesante saber que tenemos un Dios en quien confiar? Que todos los problemas y cuando nuestros enemigos se alcen contra nosotros, van a ser destruidos, pero con una condición, y siempre la condición es la misma, que nosotros seamos obedientes a la palabra de Jehová. Deuteronomio 32, del 32 al 35. Vamos a ver una porción que vamos a leer el próximo Shabbat. Pero es importante por el tema que estamos estudiando. Deuteronomio 32, del 32 al 35. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ¿cómo? Ponzoñosas, con veneno. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la que dice, la venganza. mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Todas estas porciones tienen como propósito un solo objetivo: que nosotros sepamos que nosotros no tenemos que levantar nuestras manos contra nuestros enemigos a menos que Dios nos los pida. Cuando llegue el tiempo, Él se va a encargar de todos sus enemigos, que son también enemigos nuestros, y Él va a pelear la batalla. Él se va a alzar y va a juzgar a las naciones que le rechazaron, que cometieron abominaciones contra Él, y va a juzgar a los que nos persigan. Entonces, esta porción que es histórica también es profética, porque va a llegar el tiempo en que Dios va a pagar la retribución a todos los enemigos de su pueblo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con Romanos 12 del 17 al 21. Y vamos a ver en labios del apóstol Pablo algo muy interesante con que está exhortando a las iglesias en Roma. Romanos 12, 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de ¿quién? De Dios, porque está escrito, y pongan mucha atención a la cita. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? Señor. Jehová el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Entonces imagínense, en cualquier situación en la que estemos, quiero compartir un testimonio muy interesante. Hace unos días, nosotros estacionamos la camioneta enfrente de la casa, pero compartiendo el espacio con la casa de al lado. Entonces, un día el yerno del dueño de la casa de al lado llegó a amenazarnos que teníamos que quitar la camioneta porque ese pedazo le correspondía a su suegro. Entonces dijo que iba a asar carne en la banqueta, iba a poner un carro de gas, iba a hacer carne para la familia, y si no quitábamos la camioneta, el fuego podía quemar la camioneta. Entonces se suscitó una situación muy incómoda ahí. Entonces lo que hice fue que hice la camioneta lo más pegado a la puerta de la casa, y él tenía el espacio suficiente para poner su carro metálico para asar carne. Pasó el siguiente día y nos dimos cuenta que la defensa y el lado derecho, imagínense, acabamos de pintar la camioneta y está totalmente rayada. Entonces aquí pudieron suceder muchas cosas. Yo pude haber ido y reclamarle y enfrentarlo porque de veras se portó de una manera muy altanera y muy grosera, y pudieron haber sucedido muchas cosas. Nos pudimos haber agarrado a golpes, pudo haber surgido algo peor, pudieron haber sucedido muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que establece el Señor que nosotros debemos de hacer? Obviamente deben de entender que nos dio mucho coraje, era una situación pues en contra de lo que habíamos esperado, y la verdad lo último que pensamos es que se iba a atrever a hacerle algún daño al coche, pero sí lo hizo. Yo pude haber ido a las autoridades, levantado un acta y iniciar todo un proceso, aunque no hubiera podido demostrar nada porque no tenía ni fotos, ni videos, ni testigos de esta persona maltratando el coche. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Entonces, Valia y yo decidimos ponerlo en manos de Dios. Simplemente decidimos ya no estacionarnos ahí para que esta persona con ánimo cavernario no siguiera haciendo de las suyas, y pusimos la camioneta enfrente de la casa. Entonces se acabó el problema. No hubo heridos, no hubo pleito, no hubo nada. Finalmente todo esto está en manos de Dios. Si Él quiere tratar personalmente con este hombre, lo va a hacer, pero ya no va a ser cuestión nuestra. Entonces, no importa lo que nos duela, el coraje que tengamos, las ganas de desquitarnos, pero no podemos actuar como lo hace la gente del mundo. Entonces tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar su justicia, porque ¿qué dice aquí? Dice que mía es la justicia, la venganza, todo está en sus manos. Entonces lo único que pide es que seamos fieles. Entonces es muy importante. Pablo está enseñando la Torá a la iglesia en Roma y les está citando precisamente varios de los pasajes que leímos en el Antiguo Testamento, porque la instrucción de Dios sigue siendo la misma, es el mismo Dios, son los mismos mandamientos, es la misma fe. Lo único que tenemos es
que hacer es obedecer a Dios. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Ahora Jesús, Lucas 21 del 16 al 22. Es una profecía para los discípulos. Pero es una exhortación muy interesante que también la podemos aplicar para nosotros. Porque va a llegar el momento que vamos a padecer persecución. Esto es un hecho, tarde o temprano va a iniciar. Lucas 21, 16 al 22. Mas seréis entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de ¿qué? De retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Nuevamente, Dios nos exhorta a ser mansos, a ser obedientes, salir para huir de la persecución, y Él se va a encargar de todo. Porque dice que cuando vengan los días de retribución se van a cumplir todo lo que está escrito. Y es algo importante. Segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 10. ¿Qué hacemos cuando estemos en problemas, cuando nuestro enemigo se alce contra nosotros, cuando se vea amenazada nuestra vida y la de nuestros familiares? Todos estos versículos nos exhortan a ser obedientes a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Esto es demostración del juicio justo de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el ungido, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Entonces nuevamente nos plantea una situación, es profética. Cuando llegue Jesús por segunda vez, va a acabar con nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, sino solamente ser obedientes a su palabra. Y esto nos garantiza una cosa: no importa la situación en la que estés, no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan fuerte sea tu adversario, si tú con humildad bajas las manos, descansas y reposas en la perfecta voluntad de Dios, Él va a pelear tu batalla, Él te va a defender y Él va a dar la retribución justa a tus enemigos. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.